Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase que corresponde al 13 de febrero. Bien, ya habíamos empezado a platicar algo al respecto de los documentos médicos y empezamos mencionando como uno de los documentos que más, de los documentos que con cierta frecuencia se realizan, son los certificados médicos. Y mencionamos que habían algunas definiciones de certificado, como esta de este autor Genival Veloso de España, y esta definición del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres en España, que es una definición bastante práctica y bastante completa y fácil de aprender, que nos dice que por certificado médico se entiende el documento expedido por el médico que contiene como fin dejar constancia de hechos ciertos relacionados con la salud o la enfermedad o la asistencia recibida a un paciente. Entonces, esa es una definición muy buena. Y en cuanto a la práctica diaria en Guatemala, mencionamos que habían 4 tipos de certificados que el médico en su momento tiene que realizar. En primer término, decíamos el certificado de salud, que obviamente va a servir para certificar que la persona está en buen estado de salud, y como ustedes ya han visto, pues se utiliza con diferentes propósitos, pero esencialmente es certificar que la persona está en buen estado de salud. Y sirve para muchos propósitos, para becas, para entrar a un gimnasio, para realizar entrenamiento en algún tipo de deporte, becas, etcétera. Y de enfermedad, pues lógicamente para certificar que la persona está o estuvo enfermo. En general, pues el propósito va a ser para poder entonces justificar una audiencia, para justificar la inasistencia a alguna audiencia judicial, o bien para justificar la inasistencia a algún examen en la universidad, en realidad para muchas cosas más. Bien, el certificado de nacimiento, que es el que va a servir de base para poder asentar la partida de nacimiento de un bebé. Y ustedes van a ver cuando estén en la maternidad cómo los médicos residentes, a pesar de que ustedes atiendan el parto, pero el médico residente es el que, como médico y cirujano y como encargado del caso, es el que está facultado para firmar ese certificado. Ese certificado es el que le va a servir a la familia después para asentar la partida de nacimiento de ese niño que ustedes atendieron el parto. Muy bien. Y el de defunción, que ya dijimos que es para certificar entonces que una persona falleció, y va a servir para asentar la partida de defunción de la persona. Eso de asentar la partida, pues es una terminología de uso jurídico en materia de nacimientos y de muertes. Así es que decimos asentar la partida de nacimiento en el RENAP de un nuevo ser. Y asentar la partida de defunción de una persona es para que quede constancia de que la persona murió, falleció de alguna causa, ¿verdad? Lo que creo que no platicamos son o no sé si platicamos, fueron los riesgos que hay al emitir estos documentos, ya que realmente desde el punto de vista legal vamos a ver que existe el hecho de que un certificado médico falso, es decir, que contenga falsedad al respecto de lo que está informando, pues es un delito penado por la ley y se encuentra en el artículo 326 del Código Penal, ¿verdad? Asimismo, quien haga uso de ese certificado médico fraudulento o falso, pues también va a ser penado por la ley, ¿verdad? Así es que, importante, los certificados médicos tiene uno que estar perfectamente claro de que lo que está ahí es totalmente cierto, y evitar entonces problemas posteriores. Así es que cualquier certificado
que se haga de salud, de enfermedad, de nacimiento, de muerte, se tiene que estar plenamente seguro de que lo que estamos escribiendo ahí es totalmente cierto. Como les decía, el artículo, el certificado médico falso es penado por la ley, y también el hecho de la persona que use ese certificado falso, el que lo use para cualquier propósito, pues también va a ser castigado por la ley. Bien, les decía que, por ejemplo, en el caso del certificado de enfermedad, es una cuestión que les va a suceder a ustedes que con cierta frecuencia van a llegar personas que son familiares o muy amigos o pacientes que van a querer que ustedes les hagan el favor de hacer un certificado médico falso para justificar alguna ausencia al trabajo, al estudio o alguna diligencia judicial. Y entonces realmente es una cuestión que no hay que hacerlo. Si uno no sabe no tiene conocimiento de que realmente sucedió la cuestión, pues hay que evitarlo para evitarse problemas, porque no sabe uno exactamente para qué pueda utilizar la persona ese certificado. Y así es que, como les decía, con cierta frecuencia va a suceder eso, que familiares, amigos le van a decir, por ejemplo, mira, fíjate que me eché unos traguitos el fin de semana y me siento muy mal para ir a trabajar el lunes. Haceme un certificado de que estoy enfermo. Entonces, pues es un problema porque luego después la gente se entra en enemistad, se vuelve problema con ellos. Sin embargo, pues también hay que pensar que no sabe uno qué alcance pueda tener ese certificado médico falso, ¿verdad? Y esto pues lógicamente va a meter al médico en problemas. Y ya les había comentado yo el caso de una señora que había utilizado un certificado médico falso para no asistir a una audiencia judicial, y ella justificaba pues que estaba en cama, que había tenido un problema de un lumbago y que eso la tenía en cama en reposo absoluto, y el médico eso puso en el certificado, que la persona tenía un lumbago de esfuerzo y que ameritaba entonces reposo en cama y medicamentos. Sin embargo, posteriormente la otra parte contraria en el juicio en que estaba esta señora demostró que la señora realmente ese día no estuvo enferma, sino que más bien anduvo en unas festividades de cumpleaños en un centro comercial. Y pues evidentemente ahí se veía que no estaba enferma, como ella decía, y mucho menos con reposo en cama. Así es que entonces el médico fue el que certificó esa cuestión falsa. Así es que entonces, importante el hecho de, si vamos a expedir un certificado de salud, que sea que realmente la persona esté sana, y si es posible respaldarlo con exámenes de laboratorio, es mucho mejor. Luego el certificado de enfermedad que les decía es enfermedad presente, pasada, que también, como les decía, básicamente el certificado de enfermedad va a servir para justificar una ausencia. Entonces tenemos que tener seguridad en esto. Y en cuanto a los certificados de nacimiento, vamos a ver que sí hay problema también, porque en ocasiones por ejemplo, digamos, hay una mujer que no quiere hacerse cargo del recién nacido y se lo regala a otra persona o lo negocia por dinero o alguna otra cosa. Y luego la otra persona pues va a querer inscribir a ese bebé como su hijo propio, ¿verdad? Pero para poder inscribir a ese niño como bebé propio necesita un certificado de nacimiento del médico. Y con cierta frecuencia pues eso se va a suceder, que la persona consigue un médico que le hace un certificado de nacimiento y luego inscribe al niño a su nombre sin ser la mamá biológica, ¿verdad? Entonces todo esto pues es algo que está fuera de la ley. Así es que si el médico hace el certificado de
de nacimiento para que puedan hacer los trámites en el RENAP y ese documento es falso, pues en un momento dado no sabe el médico a qué lío se va a meter. Así es que es importante, ¿verdad? Si uno atendió el parto, hace el certificado. Si no lo atendió uno, no complicarse. Y en cuanto a la defunción, pues también es el hecho de certificar que la persona ya falleció para que se pueda asentar la partida de defunción. En cuanto a estos certificados, también han habido problemas de diverso tipo, como por ejemplo el certificar que alguien está muerto y resulta que no está muerto, sino que anda de viaje. Entonces, han habido una serie de problemas debidos a esto. Bueno, entonces vemos que los certificados de defunción tenemos que tener claro para qué sirven y no prestarnos a hacer certificados médicos falsos de salud, de nacimiento, de enfermedad. Y esto pues ya lo habíamos mencionado, el hecho que al extender un certificado médico falso, pues esto es penado por la ley, específicamente en el artículo 326 del Código Penal. Además mencionábamos la persona que utilice ese certificado médico falso también va a ser objeto de la pena, porque ya lo señala el artículo 325 que se refiere al uso del certificado médico falso. Bueno, ahora nos toca hablar del expediente médico. No sé si tienen alguna pregunta o comentario relativo a los certificados médicos. Por el momento no, doctor. Gracias. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues o dudas, vamos a pasar a qué es un expediente médico. Veamos entonces que hay varias definiciones de qué es un expediente médico. Les traje esta que es de una doctora costarricense, abogada, experta en temas de negligencia médica. Y ella nos dice que el expediente médico es un documento personal confidencial, contiene tipos de registros y especiales escritos de manera específica, exacta y ordenada, que reflejan con claridad el historial de salud de un paciente. Comprende el registro de los hechos demográficos y vitales de la morbilidad, del tratamiento y resultados de la atención médica de una persona. Entonces vemos que realmente todo eso que menciona ahí la doctora Solano, pues es perfectamente cierto con respecto al expediente médico. Otra definición más corta de este autor Cárdenas de la Peña nos dice que es la relación detallada y ordenada de todos los datos y conocimientos anteriores, personales y familiares, como actuales relativos a un enfermo, que sirve de base para el juicio acabado de la enfermedad actual. Bueno, así es que, en resumen, podemos decir que el expediente médico es un conjunto de documentos relativos a un enfermo o a un paciente en el cual queda registrada la atención médica administrada. Así es que, importante, ahí en ese documento pues va a quedar registrada la atención médica que recibió la paciente, así como toda la problemática de signos y síntomas que aparecieron. Al expediente médico ustedes van a ver que en diferentes lugares le llaman de diferente forma. Por ejemplo, algunos le dicen papeleta, otros le dicen expediente clínico, otros expediente médico, historia clínica y registro médico. O sea que hay muchos nombres para este registro. Y también vemos que
todos ese montón de, nombres que hay y de palabras relativas al expediente médico, pues son de utilidad. Son de utilidad cuando se trata de identificar quién escribió ese libro. Bueno, ahora hablamos de qué es un documento. Vamos a ver que el documento es un instrumento, escritura o escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa o al menos que se aduce como tal. En la acepción más amplia, cuanto consta por escrito o gráficamente, así lo es también un testamento o un contrato firmado. Bueno, entonces, esta es una definición del autor Cabanelas de Torres. Bueno, la doctora Solano nos dice que el expediente médico tiene algunos elementos esenciales. Por ejemplo, decir que tiene particularidad porque ese expediente es para un enfermo, no para dos ni más. Cronología es el registro de hechos basados en el tiempo también, ¿verdad? El orden, la documentación y la seguridad en él deben estar ordenados. Otra característica que se señala es que el expediente médico tiene que tener completitud. Tiene que, vamos a ver, aquí nos adelantamos un montón. Vamos a ver qué pasó aquí con la diapositiva que se perdió. Veamos entonces que en la acepción más amplia, cuanto consta por escrito o gráficamente. Un documento puede ser inclusive una carta, una fotografía, un plano de un edificio o casa y sobre la cual se extiende o figura alguna, indudablemente predomina el papel sobre todas las demás. Cualquier comprobante o cosa que sirva para ilustrar. Entonces que el instrumento, veamos todo que el documento es un instrumento o escritura o escrito con que se prueba, confirma o justifica algo, o al menos se aduce con tal propósito. Con la acepción más amplia, cuanto más consta por escrito o gráficamente, así lo es, tanto un testamento, un contrato firmado, un libro, una carta, una fotografía, en fin, cualquier cosa, cualquier objeto que vaya surgiendo conforme se van haciendo tareas de limpieza o de reparación. Bien, entonces vamos a ver cómo estos instrumentos o escritura pública, para que tuvieran validez, deberían de ser confirmados de alguna manera. Bueno, los elementos esenciales
los elementos esenciales de la definición del expediente médico, tenemos en primer término la particularidad, que es la característica que nos dice que el expediente es solo para un enfermo. En cuanto a la cronología, es el registro de tiempo, el registro de los hechos que está basado en el tiempo. Así es que entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cronología, si alguien se cae dentro de un pozo, el registro, la investigación de ese pozo para sacar a la persona de ahí, pues vamos a ver que todo eso está basado en el tiempo. La orden, la siguiente orden, la documentación y los registros en el área registrado en él debe ser ordenado. Como que algunas letritas ahí se cayeron, pero básicamente lo que vemos del orden es que la documentación y el registro, por ejemplo, de la revisión del sistema de alarma, debe estar, mejor dicho, en orden estricto. La completitud lo que significa es que el expediente contenga todo lo necesario que diga la fórmula. Hay personas que se saben de memoria estas fórmulas, otras personas tienen que recurrir a internet, por ejemplo. Así es que la orden es la documentación y el registro en él debe estar. Ahí sería que en él debe estar. Cuando hablamos de particularidad, dijimos, es porque es particular para un enfermo el expediente. No es posible escribir en un mismo cuaderno lo que está pasando con el paciente original y con el que está en el vecindario. El orden, pues ya dijimos que es importante que todo esté en orden. Imaginemos que no solo al nacer huevos fritos vamos a necesitar equilibrio, no. El equilibrio se va a necesitar entonces decíamos que cuando hablamos de contratos firmados, vamos a ver que puede ser una carta, una fotografía, un plano o cualquiera de las materias sobre las cuales se extiende o figure, aunque indudablemente predomine el papel sobre las demás formas. Cualquier comprobante o cosa que sirva para ilustrar. Así es que entonces vemos que la palabra documento ha sido descrita desde varios puntos de vista. Bien, vamos a ver qué más hay aquí. Bueno, entonces vamos a ver que el expediente médico está conformado por una serie de documentos. Esos documentos ya están plenamente estandarizados en el hospital o en la unidad de atención médica. Pero veamos, por ejemplo, los básicos. En el caso de los documentos básicos del certificado médico de defunción, están en primer término los documentos que son administrativos, es decir, que son documentos que generalmente el médico no los va a realizar, sino que son los asistentes. Así es que en primer término de los documentos que tiene el expediente médico, están en primer término los documentos administrativos. Documentos administrativos, y se le llama así porque generalmente esos documentos los trata el personal administrativo del hospital, ¿verdad?
Luego la segunda categoría son los expedientes médicos, ¿verdad? Expedientes médicos, expedientes clínicos, y vamos a ver que estos contienen la historia, el examen físico, hojas de evolución y órdenes médicas, y lógicamente está a cargo del personal médico. Luego están los documentos de enfermería. Esos son muchas hojas que manejan las enfermeras, y es en el sentido de que está el documento, el expediente médico mínimo, y puede hacer que esté obstruyendo la vista de algún rótulo o algún aviso importante, entonces hay que movilizarlo de ahí, porque lo importante es que, si bien es cierto, el certificado protege de la lluvia a los objetos, también cuando ellos están tranquilos puede hacer que el resto de los rayos cósmicos pues actúen sobre estos iones y nos van a causar una lluvia electrónica. Bien, las categorías de expedientes. No hay ningún libro así donde se trate de hojas permítanme, vamos a ver, documentos que se traten de diferentes disciplinas como la enfermería, el tratamiento médico, los estudios de laboratorio y muchas cosas más. Bueno, entonces, aparte de esos instrumentos, pues vamos a ver que existieron otros. Entonces, aparte de los documentos de enfermería, vamos a ver que hay otras hojas de trabajo que están ahí en el expediente y que generalmente son manejadas por diferente personal. Pero, por ejemplo, tenemos los informes de laboratorio, informes de rayos X, resultados de laboratorio, resultados de actas, y que lógicamente son cuestiones que deben de estar revisadas y listas para ser usadas en el principio de la jornada matutina. Así es que entonces, recapitulando, el expediente médico para algunos es una colección de documentos, para otros es una categoría o una clase de documentos que están a cargo del personal administrativo, cuando es administrativo, de enfermería, cuando es de enfermería, y hay partes del documento médico en el que puede ser manejado por el ministro esencialmente. Esto ya lo habíamos practicado, esto también. Bien, ahora recordemos que existen dos tipos de zombies. Posiblemente, permítanme, aquí me metí en otra cosa. Bueno, repasemos esto que yo creo que ya los confundí. Bueno, decíamos que los documentos son de varias clases. En primer término, los documentos administrativos que maneja exclusivamente el personal administrativo. Ustedes han visto que cuando llega un paciente, llega a la admisión y ahí se va a llenar el documento de la admisión, donde se anotan todas las generales del paciente, su nombre, su número de DPI, dónde vive, si es alguien que no puede expresarse por sí mismo o no está en buen estado, hay que anotar quién es el que da la información, si es un amigo, si es un familiar, quién es realmente el que lleva al paciente y que entonces va a dar todos los datos. Esa es la famosa hoja amarilla que ustedes han visto que tienen los expedientes médicos, ¿verdad? Los expedientes médicos, ¿verdad? Así le vamos a llamar. Entonces vemos que los documentos administrativos están
llenos exclusivamente a cargo del personal administrativo. Bueno, se me olvidaba otra hoja que podemos encontrar ahí, por ejemplo, es la de los valores. ¿Han visto ustedes cuál es esa hoja de valores que tienen los expedientes médicos? ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien ha visto esta hoja amarilla? ¿Me escuchan, chicos? Sí se lo escucha, doctor. En mi caso yo no la he visto. ¿No han visto expedientes médicos? ¿No han revisado expedientes médicos? Bien, pero hoja María no. Bueno, a veces puede ser blanca, pero por lo menos en el Roosevelt es amarilla. Bueno, es que ustedes están ahora regados en diferentes hospitales, ¿verdad? No están todos en el Roosevelt, pero van a ver que siempre la hoja, la primera hoja, es la que contiene todos los datos personales, lo que se le llaman datos demográficos del paciente. En el Roosevelt, pues es una hoja amarilla, no sé si ahorita ya la cambiaron, pero era una hoja como amarilla. Por eso era la famosa hoja amarilla. Pero en otros hospitales puede ser de color blanco o celeste o cualquier otra denominación. Pero lo importante es que es la primera hoja en la cual están todos los datos demográficos del paciente. Como decíamos, nombre, edad, sexo, si está casado o no casado, dónde es su dirección, su profesión y una serie de cuestiones más. Esos documentos administrativos están a cargo del personal administrativo. Inclusive también aparece una hoja de valores donde queda anotado qué cosas valiosas o qué objetos entregó el paciente. Por ejemplo, si llevaba reloj, si llevaba anillos, cadenas o cualquier cosa de estas y se tienen que guardar, esa es la hoja de valores. Esa sirve para que se sepa qué valores están guardados del paciente, ¿verdad? Acuérdense que también al paciente se le guarda su ropa, la ropa que llevaba al momento de llegar se guarda también. Entonces hay una hoja donde se guarda, se anota que está guardado, si es camisa, camiseta, calzoncillo, calcetines, ropa interior femenina o masculina, todo lo que es ropa, ¿verdad? Eso se guarda y hay una hoja donde se anotan ese tipo de cosas. Y la hoja de valores cuando son cuestiones de valor, ¿verdad? Relojes, cadenas, anillos y todo esto. Esto es para que se sepa qué hay del paciente y que está guardado, especialmente los pacientes que han sido, que están ahí por algún problema legal, es decir, que hayan sido asaltados, heridos, han participado en algún choque o algo así, pues ahí se queda registrado qué es lo que llevan, especialmente si el paciente va inconsciente. Bien, luego están los documentos médicos, que mencionamos que esos documentos, bueno, los documentos administrativos están exclusivamente a cargo del personal administrativo, mientras que los documentos médicos están a cargo del personal médico. Y tenemos, por ejemplo, la historia clínica, el examen físico, las hojas de evolución, las hojas de órdenes médicas, el récord operatorio que ustedes han visto que se usa mucho, está el registro operatorio. Entonces, esos documentos médicos se les llama así porque están a cargo del personal médico. Mientras que, además, ya vimos los documentos administrativos, los médicos, están los documentos de enfermería. Esos documentos de enfermería, esos están a cargo del personal paramédico. De tal manera que ustedes han visto que ahí, si no lo han visto, pues vale la pena que lo revisen. Está la hoja de temperatura, ¿verdad? De esa hoja que está también a veces al principio del expediente, donde va la curva de la temperatura que el paciente se le ha registrado durante el día, ¿verdad? El día, la noche, o sea, las 24 horas. Ahí va quedando el registro para ver cómo está la curva de temperatura. Si la curva se mantiene, si la curva se mantiene alta o se mantiene baja.
ver qué está pasando entonces con la temperatura del paciente. Estos documentos, están los documentos de enfermería, están, por ejemplo, también el registro de medicamentos. ¿Qué medicinas se le dieron al paciente? ¿Qué medicinas se le administraron? ¿Qué tratamiento se le administró? Si se le hizo baño de esponja, si se le hizo algún tipo de curación, si se le llevó a algún lugar, por ejemplo, a rayos X, electrocardiograma o lo que sea. Todo eso va a quedar registrado ahí. Aparte de esos expedientes, esos documentos de admisión de los médicos y del personal de enfermería, hay otros artículos, otras hojas más que van a aparecer ahí en el expediente médico, como por ejemplo los informes de laboratorio clínico, todos que van a estar ordenados cronológicamente. Están los informes de laboratorio, informes de rayos X, informes de patología, etcétera, cualquier otro informe. Lo que sí es importante mencionar es que los tipos y formatos de los documentos que consta en el expediente médico van a cambiar de una institución a otra. A veces son cambios mínimos, pero a veces son cambios muy, muy profundos. Bueno, siguiendo el pensamiento de la doctora, ¿cómo se llama la doctora? La doctora que mencionamos al principio su definición, la doctora Priscila Solano. Vamos a ver que ella nos dice que el expediente médico tiene que tener varias características propias, por ejemplo, la permanencia, la conservación, es decir, que el expediente médico no solo se usa y se tira, sino que el expediente médico se guarda en la unidad médica. Especialmente, pues hay que tratar de que esté guardado en un lugar donde sea fresco, no haya mucho calor, no haya humedad, para que no se destruyan los expedientes médicos. En algunos casos, en algunos hospitales, a veces los expedientes se han destruido porque de alguna manera resultan expuestos al ambiente y especialmente a la unidad. Bueno, eso es la permanencia o conservación, quiere decir que el expediente no se debería de destruir nunca, sino se debería guardar siempre. Está la disponibilidad y la accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el expediente médico debe estar a la mano. En el momento que se le necesita, debe ser ubicado rápidamente. Ya sea que se guarde por el nombre o que se guarde por el número del vehículo. A este respecto, pues vamos a ver cómo desde hace ya mucho tiempo en Estados Unidos, pues las unidades médicas pues tienen archivados estos documentos y están cronológicamente anotados e incluso pueden aparecer a veces algún problema con el expediente médico. Por ejemplo, digamos que no esté bien archivado, entonces va a ser difícil encontrarlo porque es prácticamente por adivinación que se tiene que buscar dónde está, especialmente, como les digo, cuando alguien archivó ese expediente sin tener el cuidado necesario. Así es que la permanencia, que siempre debe permanecer, el expediente no se debe destruir, la disponibilidad y accesibilidad, que siempre debe estar disponible, siempre se puede tener acceso electrónico también a informes y toda clase de problemas que tenga el paciente. Además, el diseño del expediente médico, vamos a ver que tiene un diseño formal, es decir, que no se va a anotar el diseño que
se le ocurra al médico y que cambie constantemente. El diseño formal del expediente médico, pues como su nombre lo dice, debe ser formal y luego pues debe ponerse a buen recaudo para que no se destruya. La tecnicidad pues básicamente se refiere al hecho de que se use el lenguaje profesional, en este caso del personal médico y paramédico. Y aquí les traje un ejemplo de un expediente médico, pero lógicamente pues está totalmente vacío, no podía conseguirles uno lleno. Y les decía, algo importante es que el expediente médico puede tener diferente forma, puede tener diferente forma en cierto momento, cambiando de un hospital a otro. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso del IX, esta es la portada del expediente y está hecha en cartulina. Y ven ustedes que ahí tiene su identificación sencilla, que dice expediente médico, tiene los nombres y los apellidos y el lugar y la fecha en que se inicia ese expediente. Vamos después de que, como les decía, este es en el caso del IX. Los documentos tienen una serie de números y códigos y los diferentes propósitos para los que fueron construidos o hechas esas hojas. Por ejemplo, tenemos, en el caso del IX, tenemos la hoja de gráfica de signos vitales, es decir, donde se apunta el pulso, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Entonces, por ejemplo, ese es el documento que está amparado por las siglas DGPS-4. Así es que entonces esa es la hoja de signos vitales. Después la hoja frontal de consulta, la ficha de trabajo social, la hoja de evolución social, historia clínica y examen físico. Luego está la hoja de evolución y luego la hoja de órdenes médicas. Así es que son de los principales documentos que vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del IX, que son documentos donde se registran todas estas situaciones que ya les comenté. Luego está la otra hoja. Está entonces el control de hoja, el control de medicamentos, donde está anotado estrictamente qué medicina se le dio al paciente y también no solo qué medicinas, sino si estaban activas o estaban vencidas. Se debe anotar la mayor parte de datos del control de medicamentos. La hoja de enfermería, pues ya la mencionamos, que es la hoja donde el personal médico va apuntando sus nubales, se van a apuntar todas las características principales de lo que se hizo, ¿verdad? En el control de medicamentos, qué medicinas se le administraron al paciente, si fueron inyectables, si fueron comprimidos, si fueron de doble acción, todas esas características que traen los medicamentos se debe de apuntar ahí. Y luego está la hoja de enfermería, así, a secas. Eso sirve porque para que las enfermeras puedan apuntar todo lo que se hace con el paciente, lo relativo a la dieta, antecedentes médicos, cualquier emergencia que surgió. Y
y luego la hoja de exámenes de laboratorio. Ahí en ese examen de laboratorio se anotan todos los medicamentos que el paciente usa. Debe estar muy bien, debe estar bien escrita para que no hayan confusiones. Y aquí pues se van a anotar todas esas medicinas que a veces el paciente trae de su casa o que consigue. Pues hay que tratar de no prohibirlas de principio, sin embargo hay que estar seguros de que sirven para eso. La hoja de enfermería, pues ya la vimos que ahí se anotan todos los aspectos relevantes de la enfermería. Si el paciente tiene alguna lesión que no había dictaminado, si tiene alguna cortadura extraña, cualquier cosa de esto. Están los exámenes de laboratorio, está el aviso de suspensión de trabajo para el ICS. Y esos básicamente son los documentos o los títulos de los documentos que debe de tener el expediente médico para poder proporcionarle al médico una amplia diversión. Darles una amplia versión de los hechos, ¿verdad? Una amplia versión de los hechos. Vamos a ver, control de medicamentos. Bueno, en ocasiones pues se tiene también una hoja de atención al paciente de lo que se le administró y todo lo que se le hizo en la emergencia cuando llega el paciente. Les decía, estos tipos de páginas de material que encontramos en el expediente médico, se las pongo a forma de ilustración. ¿Por qué razón? Porque puede hacer que para esta fecha ya haya cambiado en el ICS o ya se dejó de utilizar, por ejemplo. Entonces, hay muchas variantes que pueden suceder. De esa cuenta es que cada hospital, cada unidad hospitalaria puede ser que maneje un formato de materiales empleados para saber qué se hicieron, para saber si se lavaron, para ver a dónde fueron a parar. En cuanto a las características del expediente médico, vamos a ver que la legibilidad es muy importante. Luego está lo que los autores le llaman la completitud y la precisión y la precisión. La legibilidad, la completitud y la precisión son características muy importantes en el expediente. En cuanto a la legibilidad, pues ya sabemos que la lluvia pues va a ser un fenómeno que va a causar a veces problemas en este sentido, pero en general veamos que cuando hablamos de legibilidad se debe a que la letra esté clara, esté totalmente clara, y que también, aparte de la legibilidad, conste todo lo que se hizo o no se hizo, ¿verdad? El decir yo lo hice pero no lo anoté, pues no va a servir de atenuante ni eximente en alguna de responsabilidad. Lo ideal en cuanto a la legibilidad es que lo que se escriba se pueda leer fácilmente. No se necesita una letra caligráfica, pero sí se necesita que la letra se pueda entender, que haya legibilidad. En ese sentido vemos que el personal médico siempre ha tenido la mala fama de la mala letra, ¿verdad? La mala letra que no se entiende y que ven ustedes ahí en los chistes y todo eso, ponen que solo el farmacéutico le entiende al médico lo que dice. Así es que la legibilidad es una característica importante del expediente, ¿verdad? La legibilidad.
cuanto a usos del expediente médico, vamos a ver que en primer término, el expediente médico es solo para registrar la atención de un paciente. Así es que entonces se usa en primer término el expediente médico para la atención del paciente, ya que ahí se va a registrar todo lo que se hizo con el paciente y lo que no se hizo también a veces. En otro uso del expediente médico es la docencia. El análisis de casos que han sido ya estudiados o que están ya casi completamente tratados, pues van a servir como un instrumento de docencia para que quien lo lea le sirva para aprender algo de los temas que está manejando. Vamos a ver que el expediente médico también está involucrado dentro de la investigación. Ahí pues ya es un poquito más fácil, se va a calcar la imagen de la persona y luego pues se van a ir manejando todo lo relativo a las lesiones y todo esto. Entonces, decimos el expediente médico, se puede usar en docencia, en investigación también. En casos de autopsias médico-legales, en la autorización para el tratamiento de exoneración de responsabilidad por egreso contraindicado, pacientes menores de edad, y pues van a existir demandas y juicios contra el hospital y el personal médico. Bueno, algo importante también que existe dentro del juicio contra el médico va a ser el trabajo en equipo. Vamos a ver que nos dicen estos autores españoles que es importante recordar que aunque cada grupo de profesionales tiene a su cargo una parte del manejo, la de expediente médico, al final todo el trabajo constituye una labor de equipo tendiente al tratamiento del paciente, por lo que cada uno que lo maneje debe velar porque esté siempre completo y sobre todo conservado, que no le falten hojas. Vamos a ver que la doctora Priscila Solano, que como les comenté es una experta en casos de... es experta ella entonces en derecho médico, nos dice que el expediente médico debe contener la suficiente información para poder justificar el diagnóstico, garantizar tanto el tratamiento como los resultados finales del mismo, y puede agregarse a estos aspectos conceptuales que el registro médico es también la principal fuente de información para la planificación de todo sistema de salud del país y en muchos casos de la investigación médica, epidemiológica y social. Vemos que es una definición bastante larga. Bueno, cuando estamos hablando de expedientes médicos y de asunto de documentos escritos, vamos a ver que hay algunos aspectos de los documentos que tenemos que revisar. Por ejemplo, tenemos el artículo 3. Ese artículo 3 nos dice que la primacía de ley contra la observancia de la ley no puede alegrarse ignorancia, desuso o práctica en costumbre. Por eso es la idea de luchar para que todos los habitantes del país tengan su propio celular y que el contraste que tengan las pantallas pues permita leerlos adecuadamente. Con respecto a los aspectos de ley, la doctora Solano nos hace una observación y nos dice que los expedientes médicos deben contener la suficiente información para poder justificar el diagnóstico, garantizar tanto el tratamiento como los resultados finales del mismo, y puede agregarse a estos
Aspectos conceptuales: que el registro médico es también la principal fuente de información para la planificación y el sistema de salud del país. Vamos a ver qué más hay aquí. Hay algunos expedientes, hay algunos algunos aspectos de ley que son muy relevantes cuando se trata de investigar expedientes médicos. Y vamos a ver, por ejemplo, el artículo 3 nos dice que la primacía es la primacía de ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Ahí está muy claro, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver que ustedes habrán escuchado alguna vez lo de qué son los medios de prueba. No sé si han escuchado, han oído o han visto esto de qué son los medios de prueba. No, doctor. Bueno, entonces por ahí lo van a escuchar en algún momento, pero es importante que ustedes lo tengan. Cuando hablamos de medio de prueba, es cualquier cosa que va a servir para probar algo, ¿verdad? Así es que, por ejemplo, imagínense en un caso de un homicidio, la presencia de los proyectiles, la presencia de la muerte de la persona, la presencia del arma, pueden ser utilizados como un medio de prueba para demostrar ese homicidio. Entonces, también el expediente médico en un momento dado se vuelve un expediente de carácter criminal para poder evidenciar alguna enfermedad. Por eso les decía que no obstante que este conjunto de documentos fue creado para registrar el tratamiento médico, al momento de ocurrir un proceso judicial relacionado con el tratamiento, pues se convierte en un medio de prueba. Depende de qué tipo de prueba estamos persiguiendo, pero por ejemplo sería donde el expediente, por ejemplo, conste el mal tratamiento que le dieron a la paciente a la paciente y que eso después provocó su fallecimiento. También entonces ahí el expediente médico se convertiría en un medio de prueba para demostrar por qué la señora fulana de tal falleció, por ejemplo. Así es que el invento de la escritura, por allá hace unos 4000 años de Cristo en Sumeria, pues vemos que es muy importante porque ahí va a quedar plasmado el porqué de las situaciones y especialmente en este caso de que la persona, su expediente sirva como un medio de prueba. Bueno, luego vamos a ver que hay algunos delitos que están relacionados al manejo del expediente médico específicamente. Por ejemplo, está el artículo 198, que es la entrega de cosas y su secuestro. Vamos a explicar eso un poquito más adelante, solo veamos lo que se le llama, lo que se trata con respecto a los documentos. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, en el caso de las demandas contra médicos, vamos a ver que hay un momento dado en que se tiene que secuestrar ese expediente y llevárselo a tribunales para evitar que vayan a ser alteradas sus notas de evolución, sus notas de enfermería, etcétera, para ocultar algo. Y entonces, por eso vamos a ver que el juez puede pedirle a la persona los documentos o bien puede llevárselos a la fuerza. En este caso es cuando les decía que se habla de, permítanme, vamos a ver si lo encuentro aquí.
Bueno, en este caso vemos entonces que en primer término el juez va a solicitar el expediente a donde corresponda, pero si no los quieren entregar o no los, por alguna manera hay alguna negativa de entregar los documentos médicos, pues entonces el juez lo que va a hacer es realizar un secuestro de esos documentos. Así es que si nosotros, por ejemplo, si tuviéramos un caso donde hay un problema jurídico, digamos alguna demanda contra el hospital Roosevelt, por ejemplo, el juez va a mandar a pedir esos documentos para poder completar el estudio jurídico. Pero si se niegan a entregarlo, pues básicamente lo que sucede es hay que secuestrar entonces ese expediente y en este caso pues va a llegar el personal de la policía, del ejército inclusive, rodear el área y luego entrar a traer el expediente y llevárselo. Así es que si los expedientes médicos no son entregados voluntariamente, entonces lo que se hace es recurrir al secuestro. Y en cuanto a eso del secuestro, lo que sucede es que el fiscal con una orden judicial llega a rescatar ese expediente que está en un lugar del hospital, de cualquier hospital. Entonces, así es como el expediente médico puede ser secuestrado por el personal del Ministerio Público. Bueno, ahora veamos cómo ingresa el expediente médico al proceso judicial. Vamos a ver que ven ustedes ahí esa imagen donde va una cartera corriendo llevando un sobre en la mano. Eso es para recordar cómo en primer término existe la entrega voluntaria, es decir, que el juez pide al médico o a la unidad médica que devuelva el expediente del señor fulano de tal, de tales generales, porque él está planteando un derecho contra el médico. Ahora viene el secuestro. El secuestro básicamente es ir a recuperar por la fuerza un expediente médico que la persona tuviera en su poder. Así es que entonces en esos casos el juez no ordena que vayan a sacarle copias, sino que ordena que lo secuestren, es decir, que se lleven deliberadamente ese expediente médico. Esto de acuerdo a lo que nos señala el Código Procesal Penal. Algo también importante mencionar de expedientes médicos es el idioma de ley. No he visto claramente esto de que se utilicen otros idiomas. A veces es necesario porque son palabras técnicas, pero que realmente se someta la casa o el lugar donde está el expediente médico a un incendio muy fuerte, pues es muy raro que ocurra. En cuanto al idioma de ley, pues ya mencionábamos cómo lo que implica esto es que debe ser legible y en el idioma español. Vamos a ver aquí que nos hicimos, nos perdimos, secuestro. Entonces les decía, cuando hay alguna demanda contra el médico o contra el hospital, por ejemplo, si una cuestión importante es que lo que va a pedir el juez es que se secuestre el documento. Existe la posibilidad de una entrega voluntaria, es decir, que el hospital voluntariamente, a solicitud del juez, entregue
el expediente, que eso sería la entrega voluntaria. El juez pide el expediente y la unidad médica o hospital lo entrega. Pero eso generalmente para evitar que en el camino se altere ese expediente médico, les decía, se hace el secuestro en el cual llega un fiscal al hospital y llega a decir, por favor, necesito el expediente de don fulano de tal, lo recibe, lo analiza y luego deja una constancia escrita de que él se llevó el informe original, se llevó el original. En ocasiones, cuando el paciente está hospitalizado, lo que se hace es sacarle una fotocopia a todo el expediente y luego pues darle el original al fiscal para que ya se lo lleve y lo utilicen como un medio de prueba. Bueno, vamos a ver. El idioma de ley, pues ya mencionamos que el idioma de ley es el español, el idioma español, y que las palabras técnicas en ocasiones pueden utilizarse, pero deben de reducirse al máximo. Así es que el idioma de ley, ¿verdad? Luego tenemos el sistema métrico, nos dice que las medidas oficiales se deben realizar en objetos que tengan un sistema métrico decimal, que es obligatorio en toda la República. Bueno, veamos que en cuanto al manejo de los expedientes, se puede incurrir en varios delitos. Bueno, pero antes de que entremos a esto de los delitos del expediente médico, quería preguntarles si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Tienen alguna pregunta o comentario, chicos? No, doctor. No, bueno. Bien, entonces vamos a ver que con respecto al manejo de documentos médicos, de documentos en general, pero específicamente hablando de documentos médicos, existe lo que se le llama la falsedad material. Esa falsedad material consiste en hacer en todo o en parte un documento falso o alterar uno verdadero. Por ejemplo, si fuera falso, por ejemplo, que hiciéramos un falso expediente médico para querer despistar a las autoridades. O dice alterar uno verdadero, que consistiría, por ejemplo, en que le quitemos unas hojas, inventemos algo ahí y las volvamos a colocar en el expediente, de manera que se quitan las hojas originales para sustituirlas por otras que no son originales, pero que la gente lo hace así para poder favorecer su causa. Luego está la falsedad ideológica. En la falsedad ideológica, lo que consiste básicamente es en que la persona va a hacer que en el notario se agreguen información que no es cierta. Por ejemplo, se anota en el expediente que al paciente, vamos a ver, que el paciente, por ejemplo, tenía un tumor en tal y tal lugar y que se le extrajo, pero al investigar resulta que al paciente ni lo operaron. Entonces, esas serían cosas fraudulentas en cuanto se obtuvieron o se desaparecieron, pero en general, dice el artículo 122, con motivo de otorgamiento, autorización, formalización de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas, como por ejemplo, digamos, saliendo del ámbito médico, por ejemplo, yo quisiera vender un terreno, pero vamos a ver que en la escritura yo le digo al notario que escriba ahí que yo soy el propietario del terreno. Entonces, estoy haciendo que introduzcan cosas que no son ciertas, ¿verdad? Así es que
esto de la falsedad ideológica, como decíamos, quien con motivo de otorgamiento, autorización o formalización insertare o hiciera insertar declaraciones falsas, ¿verdad? Como por ejemplo decir que el terreno ya no tiene hipotecas pendientes o deudas pendientes, o como por ejemplo decir que yo soy el dueño, aunque en la realidad no lo sea. Entonces, como son cuestiones falsas que se están introduciendo ahí en el certificado, pues eso constituye esa falsedad ideológica, ¿verdad? Luego está la falsedad, bueno, vamos a ver, lo que se le llama la falsedad material. La falsedad material es hacer un documento falso, o sea que el documento, la escritura o lo que se está haciendo es falsa porque no llena todos los requisitos, no está hecha en el papel que deba ser, la está haciendo alguien que no es notario, por ejemplo. Y así es que entonces lo que se trata es de que el documento dice en todo o en parte, o sea, quitarle partes y introducirle otras partes falsas, o bien también alterar uno verdadero, en el sentido de que se tiene el expediente completo, pero se le quitan algunas hojas, cosas que no nos convienen, o se le introducen otras hojas de otras situaciones que a la persona le interesa para ganar un juicio, ¿verdad? Y la falsedad ideológica, ya habíamos visto que es entonces insertar en un documento público información falsa, ¿verdad? Ya les decía, el hecho de que, por ejemplo, yo diga, yo vi cuando al paciente le inyectaron tal cosa, pero realmente no, eso no es cierto porque yo no estaba ahí, yo no vi nada. Sin embargo, para poder ayudar a los otros, yo voy a mentir y voy a decir que sí que sí estaban las personas ahí y que sí el médico o cualquier otra persona le había administrado una medicamento fuera de lo común al paciente. Entonces ahí estoy haciendo que en el escrito o en el memorial se esté anotando algo que no es cierto. Es algo que no es cierto. Existe también el delito de falsificación de documentos privados. Eso también puede afectar entonces a esta cuestión de los delitos cometidos con respecto a expedientes. Está la falsedad en certificado. Vean ustedes aquí, les hago ver otra vez la importancia de un certificado médico, que de enfermedad, de salud o de lo que sea, que esté entonces, que sea falso, ¿verdad? Que sea una información falsa. La supresión, ocultación, destrucción de documentos, pues muy claramente, como se ve ahí, consiste en que se eliminan algunas partes o documentos, se destruyen, se queman, se pierden, se tiran a la basura y se sacan del expediente con el fin de causar algún daño, ¿verdad? Causarle daño a alguien, pero a eso se refiere la supresión, ocultación, destrucción de documentos, el hecho de entonces quitar documentos al expediente, entregárselos a una persona discapacitada y otras más que ustedes quieran agregar. Bueno, algunos autores nos dicen que inclusive podemos incluir el abuso de autoridad en el manejo de los expedientes médicos, considerando que el mismo código nos dice que comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare realizar o permitiere que cualquier otro acto arbitraje o ilegal se realizara en la administración. Está también el artículo 419, que es el incumplimiento de deberes.
Bueno, ahora sí se nos está acabando el tiempo, chicos. En cuanto a las recomendaciones generales, las vamos a estudiar la próxima vez porque hay que leerlas con cierto detenimiento. Pero básicamente, en cuanto a lo que hablamos del expediente médico, hablamos de su definición, hablamos de sus características, hablamos de los delitos relacionados al expediente médico. Todo esto pues tenemos que tenerlo en mente porque son casos que van sucediendo. Y de ahí es donde hay que estudiar la falsedad material y la falsedad ideológica. Bueno, nos vamos a quedar ahí, vamos a dejar las recomendaciones pendientes, porque si no, no nos da tiempo a seguir con el otro. ¿Alguna pregunta, comentario, chicos? Por el momento no, doctor, muchas gracias. Ya no, bueno, ya no pasé lista. Vamos a pasar, no, mejor no pasemos lista, ya se me... Mejor no, mejor la vamos a pasar, porque si no me va a matar el doctor Bechet. Bueno, voy a pasar la lista rapidito, ahí se mencionan ustedes mismos. Estuardo Gaitán. Presente. María José Morales. Presente. Wagner Solórzano. Sí, María José. Wagner Solórzano. Presente. Débora Palacios. María Esmeralda Mejía. María Esmeralda Morales Mejía. Sí. Susan García. Presente. Mónica Sandoval. Presente. Natalie Madrid. Presente. Saraí Leal. Presente, doctor. Francisco Bach. Presente. Andrea Revolorio. Andrea Pineda Revolorio. Andrea Pineda. Natalie Castillo. Presente, doctor. Karen Cortés. Presente. Ana Isabel Meléndez. Presente. Amalia Sofía Franco Soria. Alison Vázquez. Presente, doctor. Elvis Chubac. Presente. Teresita Castellanos. Presente. Gadi Chavarría. Suseli Vanegas. Presente, doctor. Muy bien, Jacqueline Peña. Presente, doctor. Adrián Cojulún. Presente, doctor. Cindy Pineda. Presente. Madeline Soto. Presente, doctor. Ana Lucía Monroy. Presente, doctor. Florilet Cifuentes. Presente. Ana Paulina Morales. Lina Lazo. Presente, doctor. Ana Elizabeth García. Presente, doctor. Carla Palma. Presente, doctor. Marco Hernández. Presente, doctor. Ánica Vela. Presente. Adriana Morales. Presente, doctor. Laura Alvarado. Presente, doctor. María Archila. Presente. Sebastián Croiser. Presente.
Meredith Liao. Presente. María José Contreras. Presente. Betsabe Nájera. Presente. Sara Cabrera. Presente. Muy bien, chicos, entonces ahí estamos. Seguimos la próxima. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.